Dios es el que quita y pone reyes, lo dice Daniel, el libro de Daniel, capítulo 2, y ya no me acuerdo más. Quita y pone reyes, con esa búsqueda en Google aparece la referencia, no sé si no es Daniel 2:21. Quita y pone reyes. Dios quita y pone reyes. Por eso seguramente después Pablo, en la carta a los Romanos, ya entre los últimos capítulos, habla de la adherencia, la sumisión, la postura del cristiano, la postura que debe adoptar el cristiano ante los reyes de la tierra. Y hay una especie de resentimiento, de recelo, por el hecho de que entonces, ¿cómo? ¿Vamos a apoyar las injusticias? Si yo me tengo que humillar ante tal o cual candidato político, tal o cual candidato electo, ahora está Biden, entonces yo tengo que hacerle caso, obedecer a Biden como cristiano, según Pablo. Y los rusos, los soviéticos, ¿cómo hacían? O los cubanos, o los venezolanos. Los venezolanos tienen que adherir a las políticas de su líder. Y el cristiano debe hacer eso. Y entonces eso es contradictorio, porque esas políticas son contrarias a Dios. Yo no diría que no, yo estoy de acuerdo con esos argumentos, pero entonces lo que pasa con Pablo, ¿qué es? Lo que dice Pablo, que tenemos que someternos a lo injusto. Yo no tengo la respuesta, por supuesto, no tengo la respuesta a este dilema. ¿Cómo? Si Dios es el que quita y pone reyes, ya de por sí empezamos a decir que Fidel Castro no fue una casualidad. Y que si no prosperó el socialismo en Latinoamérica, tampoco fue una casualidad. Pero que se instaló en Cuba, se instaló en Cuba. ¿Y el fascismo dónde se ha instalado? Entonces, estamos hablando de Hitler. Dios lo puso a Hitler. Esos son los planteos. Yo no sé cuál es el peor villano, si Stalin o Hitler, me da igual. Me da igual, no es mi asunto. Podría ser empático con los rusos, con los alemanes o con quien quiera que haya sido afectado por las gestiones de estos dos señores. Pero a mí me da igual Hitler que Stalin. ¿Y quién de los dos fue malo y quién de los dos fue no tan malo?
De eso no se trata. Se trata de que Dios quita y pone reyes. Y los puso a esos dos payasos. Puso a Biden y a Donald Trump. Puso a Fernández, Alberto Fernández, el buen Alverso. Me da mucha risa que le digan Alverso. Alberto Fernández y ahora Javier Milei. Y me da lo mismo. De muchas y casi de todas maneras me da lo mismo. Hago una diferencia por cuestiones superficiales, por lo que van a ser los titulares de los noticieros, los titulares de los diarios. Me parece que va a ser más interesante Milei que Alverso. Pero que el verso continúa. El verso siempre continuará. Dios quita y pone reyes. Y el cristiano, dice Pablo, tiene que someterse a los reyes. Entonces yo me debo someter a Milei, me debía someter a Alberto Fernández, me debía someter a Donald Trump, a Joe Biden, al Papa. ¿A quién más? Al rey de España, al rey de Inglaterra, o todavía no le dieron la corona, al buen Carlos. Y ahí tiene que ir a parar mi voluntad, como cristiano no tengo posibilidad de objeción, no puedo objetar. Y si es Xi Jinping, también. Y si lanzan la orden de castigar a los cristianos, también. Tengo que agachar la cabeza. Es muy ilustrador buscar las respuestas a estas preguntas en el libro de Daniel, en la experiencia de Daniel. Porque Nabucodonosor fue indudablemente puesto por Dios, profetizado. Nabucodonosor no fue que lo votó el pueblo. Nabucodonosor fue el primer emperador de un imperio con una estructura netamente política, con su extensión militar, o sea, preparada para eso, para regir el mundo, para poner a todos bajo su influencia. Un monolito, algo central, una hegemonía. Y eso representaba Nabucodonosor. Pero entonces, por dar un ejemplo, el consejero, no el de mayor confianza, el único consejero de confianza que tuvo Nabucodonosor fue Daniel. Y Daniel estaba tomado de la mano de Dios permanentemente. Y desde ese lugar, y desde ese amparo, es que aconsejaba
a Nabucodonosor. Y en parte Babilonia fue lo que fue, gracias a Daniel. Y que Daniel no era un sabio per se, por sí mismo. Daniel era un profeta de Dios. Era un mensajero de Dios. Era el instrumento a través del cual Dios traía cordura al emperador. Y Daniel venía, además de venir de la mano de Dios, en el plano físico, venía estructurado ideológicamente, filosóficamente, venía estructurado siguiendo el modelo mosaico, siguiendo la ley de Dios, que también se le llama ley de Moisés, porque Moisés también es digno de mención como profeta y como mensajero de Dios, como auténtico rey de esos que Dios quita y pone. Porque rey, si se lo quiere llamar, cuando es ungido por Dios, ese rey realmente es el que rige, es el que gobierna. Ese tiene, su nombre queda instalado, porque es el instrumento a través del cual Dios administra, Dios maneja a su pueblo. De la misma manera Jesús fue rey, siguiendo ese patrón. Además de los demás atributos, los judíos sabían que el rey que se levantara de Israel, el Mesías de Israel, iba a ser el rey perfecto, iba a ser la coronación de la ley mosaica. Que si Moisés era un elaborado profeta, toda su instrucción remitía o era una referencia a el Mesías que vendría. Por eso el rey en última instancia, el rey de Israel en última instancia, era el Mesías. Fue el Mesías. Pero ellos imaginaron otra cosa que no Jesús. Algunos entendieron que Jesús era el Mesías. Y fue verdadero rey de Israel. Verdadero rey, la cumbre, la coronación de toda la profecía, fue Jesús. Auténtico rey de Israel y rey de esta tierra. Porque cuando reinaba Dios a través de Nabucodonosor,
tenía que lidiar con todo el espíritu oscuro de Nabucodonosor. Entonces Dios ponía y quitaba reyes a través de los cuales iba encauzándolo todo para entregarnos, para regalarnos al rey de Israel. Entonces les instaló a través de los imperios, a través de las fuerzas políticas que se fueron sucediendo, Dios le fue impostando, les fue imponiendo su propia ley. Y si nosotros vemos hasta el día de hoy, en teoría, en el fondo, las leyes que nos gobiernan son las leyes de Dios. Lo bueno y lo malo está definido en la ley de Dios. Y lo bueno y lo malo subsiste hasta el día de hoy y hasta los gobiernos más atroces de esta tierra castigan al malo y premian al bueno. No en todo, no a la perfección, no a la perfección. Pero no hay ningún país que diga, aquí lo que hacemos nosotros es robar. Nosotros nos tenemos que robar unos a otros y bien pueblo hacen ustedes bien en robarse entre ustedes mutuamente, porque nosotros les estamos robando a ustedes y ustedes nos están robando a nosotros y todos nos tenemos que robar a todos porque eso es la ley de esta tierra. Ningún gobierno puede operar de esa manera. No significa eso que ellos no roben, que esos reyes no roben, pero adhieren a la ley de Dios que no se entregó a través de Moisés. Todos esos mandamientos caminan. La tabla de los 10 mandamientos, todos caminan. Sí que hay un enfoque, hay un foco en los 6 mandamientos de respeto mutuo. Por ejemplo, la parte de la ley que refiere a nuestro trato con el prójimo. Cuando los 4 primeros mandamientos son nuestro trato con Dios. Entonces el foco está en los 6 últimos, pero que son, por ejemplo, los más así que suenan son: no robarás, no matarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás. Honra a tu padre y a tu madre, el 5º, que son nuestros pares también, o sea, pero ya ahí no es tan horizontal el mandamiento. No matarás es no matarás a nadie. Pero honra a tu padre y a tu madre. Ya casi que empezamos a pensar en relaciones verticales, de padre a hijo y de hijo, en realidad de hijo a padre. Mira que no dice padres honren a sus hijos. No, eso parece que es demasiado elemental, que eso sucede naturalmente.
pero sí que dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero incluso eso, incluso ese mandamiento ya un poco más complejo. Porque volviendo al ejemplo de que no existe ninguna nación donde se vaya en contra del no robarás. Todas están a favor del no robarás. Todas están a favor del no adulterarás. ¿Cuál podría ser un ejemplo muy fácil? Que en las leyes de divorcio, el que está en adulterio es probable que lleve la peor parte del juicio. Si hay uno de los dos en adulterio, por lo menos en Estados Unidos, si el hombre es adúltero y se puede constatar que es adúltero, entonces la mujer tiene derecho sobre sus ingresos, porque se toma en cuenta la traición. Digamos que la mujer está puesta en una situación desventajosa, porque ella por engaño, no por ser engañada y por descubrir el engaño, es que ella quiere disolver esa relación, porque no puede perdonar. Y entonces necesita alejarse de ese hombre, pero no puede hacerlo dignamente, no se puede ir, digamos, como si ella estuviera pagar el precio por hacerlo. Se le justifica el que esa mujer se quiera alejar de ese hombre, se le justifica. Y se le hace al hombre pagar. Entonces el no adulterarás no hay una ley que diga adulterar es un pecado. Perdón, adulterar es en contra de la ley. Por lo tanto vas preso. No, pero la ley favorece al no adúltero por sobre el adúltero. Por lo que el sentido detrás de todo eso está también reflejado en la ley, donde dice simplemente no adulterarás. Pero volviendo a la honra a tu padre y a tu madre, también está implícitamente. Porque ningún país tampoco está fundado o no tiene en su legislatura una ley que diga es tu obligación honrar a tu padre y a tu madre. Sin embargo, esa postura del hijo honroso de sus padres está implícita. Esa postura está implícita en los sistemas legislativos. Y en los países que yo conozco de Occidente, un joven necesita legalmente el permiso de sus padres para hacer un viaje. Necesita el consentimiento de sus padres. Para casarse necesita el permiso de sus padres. O sea, la relación entre padre e hijo es una obligación. El padre responde por sus hijos.
Ahora la pregunta es, para hacer un ejercicio, cuando el hijo tiene que pedirle al padre permiso para casarse, a cierta edad, por supuesto, a cierta edad, cuando le tiene que pedir permiso al padre, y cuando el padre le da el permiso, y entonces el hijo va y se casa con permiso del padre. ¿Quién honra a quién en este escenario? ¿Quién está honrando a quién? O vamos a pensar que el padre dijo que no. Por lo tanto, el hijo tanto no se casa porque que hasta el Estado no lo puede casar porque el padre dijo que no. Y entonces el hijo no se casa, y cuando no se casa ese hijo, ¿a quién está honrando? ¿Al Estado o a sus padres? O podríamos decir, ¿quién está honrando a quién? Lo que decíamos antes. ¿El hijo al padre o el padre al hijo? Entonces el honra a tu padre y a tu madre está implícito. Es la ley. Y de la ley, los estados terrenales, los gobiernos de esta tierra, fuera de la ley de trato mutuo, lo que hacen es no adherir a las leyes expresadas en los primeros 4 mandamientos, que son mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Sin embargo, la mayoría de los estados, dicen no tener dioses ajenos antes que Dios, por encima de Dios. La mayoría de los estados están constituidos por seres que dicen que de ahí que no lo hagan es otra cosa. Pero ya no en su ley, pero qué raro que la mayoría de los estados estén regidos por seres que dicen tener creencia en un Dios. Y en Estados Unidos se jura sobre una Biblia cuando se asume. ¡Epa! ¿A qué está adhiriendo? ¿Tienen dioses ajenos? ¿Hay otro Dios? ¿Apelan a alguien más arriba? ¿A otro que no sea Dios? ¿O invocan a Dios? Entonces, de alguna manera adhieren a la ley de Moisés. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los propios gobernantes bajan la cabeza no tomarás el nombre
Jehová tu Dios en vano. ¿Se cumple o no se cumple a nivel estatal? ¿Adhieren o no adhieren a esa ley de Dios? ¿Cuándo hemos oído a algún presidente decir: les juro por Dios que voy a restaurar la economía? Quizás alguna vez lo hemos escuchado, pero en la mayoría de los casos no se toma el nombre de Dios a la ligera. Nuestros estados, los estados donde nosotros vivimos, si nosotros apelamos al nombre de Dios frente al Estado, saben reconocer qué estamos invocando. Está en nuestros símbolos patrios, en nuestra tradición, en la religión, en las religiones. Dios está presente en los estados, en las naciones, y los poderes están sujetos a esa presencia. Por eso Pablo tiene razón al decir: ustedes no deben, en otras palabras, o sea, el mandamiento contrario o negativo, expresado en negativo de Pablo, es: ustedes no deben oponerse a las autoridades civiles. Porque en primera instancia no hace falta siquiera que lo hagan. No hace falta. Dios pone y quita reyes. Y sean ustedes los que siguen a Dios en primer lugar. Y siempre sigan a Dios. Y si eso les trae problemas, bueno, regocíjense, dice Pablo. Pero en el mientras tanto, mientras servir a Dios no les traiga ningún problema con el Estado, no se preocupen por las injusticias y por las carencias del rey de turno, porque no son nuestro asunto. No son la pelea que nosotros de la que debemos tomar parte. Nuestras preocupaciones son otras. Nuestra misión es otra. Nuestro entender es otro. Nuestro trato con el prójimo no está condicionado, no está sujeto a la ley, a leyes humanas. No está sujeta al rigor de un líder político. Nuestro trato con el otro está sujeto a la ley de Dios. Nuestros parámetros son los parámetros que estableció Dios. Y difícilmente guardando esos parámetros, entremos en conflicto con nadie. Salvo que nos ataquen justamente por eso. Pero es raro, es muy raro el ataque al que está siguiendo la ley de Dios.
Podrá haber provocadores por ahí también que dicen que en nombre de Dios o por el nombre de Dios se les castiga. A mí nunca me ha pasado. Pequeños escarnios, pequeñas bromas, hasta ahí ha llegado. Jamás me han llevado preso por confesar a Dios y por adherir a su ley. Nunca tuve un solo problema con el Estado en el que yo tuviera que decir, a ver, es por seguir a Dios que estoy en problemas, que estoy siendo acusado. Pero ojo que todo eso viene, todo eso está a la puerta, porque ahora pronto, o sea, ahora recientemente estuvo el tema de inyectarse, porque el Estado te lo decía. Y algunos entendíamos que eso era dejar de obedecer a Dios en cuanto a la responsabilidad que tengo sobre mi cuerpo, la responsabilidad que tengo de no levantar falso testimonio, es decir, al recibir la inyección, de alguna manera yo estaba adhiriendo, sumándome al discurso, mira, aquí hay un asunto que se resuelve inyectándote, lo cual es una mentira. Hay cosas inyectables que pueden hacer una gran diferencia, te pueden hacer pasar de un momento malo a uno no tan malo, como puede ser una inyección de Decadrón para sacarte de una congestión, para abrirte las vías respiratorias. Puede ser un calmante tras un accidente en el que el dolor es intolerable. Puede ser un calmante inyectable. Pero en el caso de esta última campaña de los años del año 20 y 21 y 22, pero que comenzó en el 19, con la campaña del 19, todo desde que arrancó apuntaba a que, bueno, lo inyectable es la solución. Y obedecer esa, de alguna manera, era ponerte, adherir a ese discurso, lo cual es un falso testimonio. Entonces es una falta que está condenada en la ley de Dios. En fin, hasta el día de hoy nunca, por mi parte, salvo esta última ocasión, que tampoco me sucedió, pero estuvo muy cerca, nunca tuve un problema por seguir la ley de Dios con el Estado. En ningún país, de los pocos países en los que he estado, en ningún estado, de los pocos o muchos estados de Estados Unidos en los que he estado, nunca tuve un problema con el Estado por seguir la ley de Dios. Sí tuve puertas abiertas en muchas oportunidades. Sí tuve puertas abiertas por confesar a Dios. Se me abrieron siempre puertas.
A ver si tenemos la fuerza algún día. Vamos a decir que tenemos un encuentro con el Estado por una cuestión de manejar a alta velocidad y nos paran. Y detenernos ahí un segundo y con respeto decirle al oficial, acá discrepamos, vamos a pedir la dirección de Dios en este intercambio. Permítame dirigirnos en una pequeña oración. Necesitamos la guía de Dios en este momento. ¿Cuántos policías serían capaces de reírse de eso? Yo creo que muy pocos. ¿A cuántos no les entraría el pánico de estarse enfrentando a semejante autoridad, ¿no? Autoridad. Y quizás se resistirían por eso. ¿Y cuántos quizás dirían, perfecto, tomemos una decisión en conjunto? El cristiano que está preso sale antes. No es una garantía y no es el caso del 100%. Pero hasta el día de hoy, en las prisiones de los países más corruptos, el que sigue la ley de Dios dentro de la prisión sale antes. Entonces, Dios realmente quita y pone reyes. Pero nosotros nos queremos enfocar en las cuestiones materiales, en las cuestiones, no en cosas de Dios. Entonces inmediatamente tenemos grandes objeciones por los que están de turno, y tengo que salir a denunciarlos, y tengo que salir a protestarles y a gritarles en la oreja de que están siendo injustos. Entonces yo no creo que haya un Dios que mire a quienes reclaman esas injusticias y no los sepa perdonar porque realmente están reclamando injusticias. A la misma vez sé que los está llamando a una vida más elevada en cuestionamiento. Antes de salir a protestar a la calle, te invito a seguir estas pautas, a seguir esta ley, a serme fiel, a mantener una relación conmigo. Te invito a eso 100 veces antes que salgas a gritar a la calle. Y deja que los reyes que Dios pone y quita se sigan sucediendo para encauzar las cosas de la manera que más conviene a la humanidad. Dice que la guerra es espiritual y nosotros no somos los únicos combatientes. Toda la humanidad entera está en una guerra. Bueno, luchemos, combatamos, peleemos. Del lado de las fuerzas de Dios. Convirtámonos en soldados de Dios, no en soldados de la política. Y entonces entenderemos mejor esto
que dice: no se resistan a los gobiernos, déjenlos, respétenlos. Pero su vida no pasa por ahí. O sea, su vida no es en oposición al rey de turno. Su vida es en afinidad, alineamiento, lineamiento, relación con Dios. Ese es mi lugar en esta tierra. Y entonces las cosas cobran mayor sentido. De otra manera pensamos que donde Dios quita y pone reyes es injusto. Y donde Pablo dice que los respetemos, nos está tendiendo una celada, está siendo contrario a nosotros. Amigos, en estas cosas me puse a pensar, ahora que Argentina tiene un nuevo presidente, ahí que haga su gestión, que haga lo que tiene que hacer, que haga supuestamente algunas de las cosas que dice que va a hacer, que las haga. Y otras cosas que dice que va a hacer, que no sean para el sufrimiento, o sea, que no causen el sufrimiento de nadie. Y que sea para mejor de todos, de la humanidad completa. Que probablemente no sea del todo así como yo espero que sea. Y bueno, esa historia ya la conocemos. Pero esa no es la preocupación nuestra. La preocupación nuestra es: ¿dónde estoy yo en relación al Dios del cielo? ¿Cómo me posiciono yo frente al Dios del cielo? ¿Qué lugar ocupa el Dios del cielo en mi vida? Y profundizando en esa línea de pensamiento, llegaremos a entender que estas cuestiones de los reyes de esta tierra son muy secundarias. Entonces, cuando Pablo dice: sométanse a los poderes de esta tierra, está hablando de algo muy secundario para nosotros. De hecho, como cuando sigue el texto y dice que los reyes, en el fondo, tienen un palo en la mano para castigar a los que hacen el mal, esos castigados no vamos a ser nosotros. Por lo pronto, yo sé que según entiendo la profecía, llegará el momento en que seremos castigados con palos por ser siervos de Dios. Entiendo que es así. Pero hoy tenemos todas las puertas abiertas. El servidor de Dios, el que sigue la ley de Dios, tiene todas las puertas abiertas. No hay mejor negocio. Es una mentira que eso que los gobiernos están ahí para que no pueda servir a Dios. Hagamos la prueba. Seamos honestos. No robemos nosotros. No adulteremos, no robemos, no matemos, no levantemos falso testimonio, honremos a nuestros padres y a nuestra madre,
Y también vayamos a los 4 mandamientos de alineamiento con Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y mira que ese tiene implicancias en nuestros ciclos físicos. Descansa, reposa, acuérdate de Dios ese día. Acuérdate quién eres en el día de reposo. Hagamos todo eso y veamos cómo será nuestro intercambio con nuestros prójimos, con nuestro entorno, incluso con las autoridades que tienen gerencia sobre nosotros. Un abrazo para todos.